Bien, en esta tercera etapa de la clase 3, lo que vamos a presentar, lo que vamos a ver es una nueva herramienta de Lean. Pasamos al primer slide y vamos a hablar del método Kanban, ¿sí? Control de materiales autónomos. ¿Qué significa? Es un cambio en la metodología de abordar la producción. Cuando tradicionalmente las producciones se hacen empujando, es decir, pido los materiales, fabrico y después vendo, acá la metodología y pilar de todo lo que es la industria japonesa y la filosofía japonesa es que la producción se tiene que pensar al revés. Es decir, se tiene que tirar la producción. O en otras palabras, primero vendo, sé qué quiere mi cliente y en función a eso empiezo a fabricar lo que quiero mi cliente. Si bien en Argentina esto es muy difícil, si uno lo piensa desde la generación de desperdicios, más precisamente desde la generación de inventarios intermedios, de tiempos de espera y demás, este concepto erradica, si uno lo aplica lo más cercano posible a la metodología, erradica todo ese tipo de desperdicios. Significa generar elementos visuales que eliminen la supervisión directa e indirecta de la producción y que la producción se autogestione a través de la idea de que se tiene que producir solo lo que el cliente quiere y no en exceso. Pasamos al siguiente slide y vamos a hablar un poquito del propósito. Justamente, tiene que ver con bajar los inventarios al mínimo posible, entendiendo primero al cliente externo es al cual va dirigido el producto, pero también entendiendo la cadena dentro del proceso productivo, la de clientes internos y externos, es decir, los procesos mancomunados, recuerden el mapa de procesos, cuando yo tengo los procesos mancomunados, el proceso que demanda al anterior se lo puede determinar cliente, y ese cliente va a demandar también ese semielaborado o producto en tiempo y en la forma necesaria para poder, en la metodología Kanban, producir solo lo que está pidiendo el proceso posterior o también denominado cliente. ¿Sí? Pasamos al siguiente slide y un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Acá la producción se tiene que entender como más que empujar, tirar, en donde de alguna manera si el cliente está pidiendo 10 piezas, el cliente final, yo tengo que tener todo el proceso de tal manera de que solo se fabrican 10 piezas, entendiéndose como insumos, como materia prima, como máquina, como hombre-máquina, hombre solo, fuerza de trabajo, mano de obra directa solo, entendiendo de que la producción solo se piensa cuando el producto está vendido. ¿Sí? Es un cambio radical en la conceptualización de la organización de la producción. ¿Sí? En la escuela tradicional se produce, por más que se tenga la venta, pero se produce y después se ve cómo se concreta esa venta o se termina de formalizar esa venta. Acá el paradigma cambia. Es trabajar también de una manera denominada just in time, lo justo y necesario en el tiempo necesario. ¿Sí? Pasamos al siguiente slide y vamos a hablar del funcionamiento. Claro, la filosofía puede ser muy clara. ¿Cómo lo llevamos adelante? El Kanban es una metodología de señalización que elimina la supervisión directa o trata de minimizar la supervisión directa, que esa señalización que puede ser con tarjetas, con colores de canastos que llevan el lote o el semi elaborado, de información necesaria para que el proceso que va a requerir el semi elaborado a su proceso antecesor informe de alguna manera con una tarjeta de color, con una tarjeta, con un canasto, con un espacio vacío para entender que ahí se puede poner la producción, de que necesita esa materia prima. ¿Por qué? Recuerden, si pensamos que el proceso se está pensando al revés, es decir, se tira, quien demanda la producción es el proceso posterior siempre. Desde un enfoque desde afuera, el cliente hacia la organización. Dentro de la organización, el último proceso, despacho, a embalaje, de embalaje a puesta a punto, de puesta a punto a producción. Siempre pensando en tirar la producción, pensando justamente al revés. Pasamos al siguiente slide y vamos a ver algunas reglas básicas. ¿Sí? El proceso posterior, entonces, toma el producto del proceso anterior
y no al revés, no se empuja la producción, ¿sí? Se tira de la producción. El proceso posterior informa al proceso anterior sobre qué producir. ¿Cómo? De vuelta, con un sistema de tarjetas, con un sistema de canastos vacío, con un sistema de disposición del lugar vacío, es decir, si yo tengo identificado dónde va a ir el pallet del producto, cuando se entienda que ese espacio está vacío, el proceso que está produciendo debe empezar a producir. Eso eliminando gran parte de la documentación de gestión de la producción, ¿sí? Ningún producto se mueve o produce sin la autorización de Kanban. Nadie puede producir porque tiene tiempo ocioso, porque le sobra tiempo, porque de alguna manera la línea no está balanceada, no importa. Solo se produce cuando el Kanban, es decir, cuando la señalización, la tarjeta, el canasto o el espacio vacío así lo requiere, ¿sí? Y lógicamente no se transfieren defectos al proceso posterior. Si en la fabricación se detecta una anomalía, un proceso, un desvío, ahí se detiene toda la metodología, ¿sí? Pasamos al siguiente y último slide y vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos, el primero de abajo a la izquierda, es muy gráfico y tiene que ver con, justamente, se suelen poner pizarras, tableros, en las áreas de producción en donde cada responsable de área o de proceso, a medida que va terminando su proceso, va mudando la tarjeta de su proceso al proceso posterior, ¿sí? Y tratando de identificar, sin la necesidad de grandes supervisiones, dónde está cada lote del proceso, quién lo demanda, en qué estadio está. Acá podemos usar la lógica de semáforo, ¿sí? Tarjetas amarillas en proceso, tarjetas verdes aprobados y tarjetas rojas detenidas. Entonces, ese sistema de señalización informa a todo el proceso en qué estadio está cada lote. El segundo y el tercer imagen marca de tableros un poquito más sofisticados, pero en esencia lo mismo. Es como se elimina la supervisión a través de gestión visual de la producción. Este método Kanban es muy, muy bueno para producción en lotes y cuando no tenemos la necesidad de tener grandes supervisiones sobre el proceso. El proceso, en esto bien implementado, se maneja casi en forma autónoma y sola.